Me voy a quitar la mascarilla. Qué alegría teneros aquí, María, María Andrés, María Ángeles Benítez Sala. Cuando hicimos aquella entrevista de María, que te dije, a ver si nos vemos en Sevilla. Pues aquí estamos, nos hemos traído a Europa a Sevilla en esta conferencia sobre el futuro de Europa. Bienvenidos, bienvenidas al encuentro Mujeres Valientes con un encuentro que además y con motivo del Año Europeo de la Juventud 2022 y enmarcado, como hemos dicho, en la conferencia sobre el futuro de Europa, organizamos esta mesa redonda de Mujeres Valientes con María Andrés Marín, directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Ángeles Benítez Sala, directora de la representación de la Comisión Europea en España, y algunos de los miembros de la asociación Equipo Europa, una asociación de gente muy, muy, muy joven, muy comprometida. Ahora vamos a seguir hablando, vamos a empezar a debatir y vamos a lanzar muchas preguntas para que podamos participar y hagamos partícipe a los que están aquí y a los que están al otro lado de esa gran pantalla y que configura además y forman parte de Europa. Hacemos un llamamiento, una call to action, una llamada a la acción para que puedan hacer esas preguntas que son tan necesarias ahora que tenemos la oportunidad y tenemos aquí a María Andrés y a Ángeles Benítez. Muchísimas gracias. Doy paso a Ángela Madariaga. Ella es la anfitriona. Esta casa, nuestra casa, es el lugar en que la Fundación Valentín de Madariaga lleva a cabo muchísimas de las acciones en la que participamos, no solamente Mujeres Valientes. Os lo acaba de decir ella cuando os ha recibido. Hay que hacer muchas cosas, porque esta es la casa de muchos de los sevillanos que llegan hasta aquí. Es un lugar que acoge, en el que te sientes como en tu casa, porque es así como ellos hacen que nos sintamos, como en nuestra casa. Así que, Ángela, aquí tienes el micrófono y aquí tienes a muchísima gente dispuesta a escuchar. María José, muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos a la Fundación Valentín Madariaga. Y ya me han chivado que ha habido gente de aquí de Sevilla que nunca ha estado en la Fundación Madariaga. Entonces, yo, aparte de dar la bienvenida a Europa en Sevilla, quiero decir qué es la Fundación Valentín Madariaga. Valentín Madariaga es ese señor que está ahí, que era mi padre, que muere en el 2002, que fue un magnífico padre, un empresario ejemplar y un magnífico cazador, ¿vale? Entonces, se muere el jefe y decidimos hacerle un pequeño homenaje creando una fundación, Fundación Valentín Madariaga, donde teníamos la Escuela de Ingenieros Industriales, una cátedra, teníamos otra cosa. De repente, la vida, cuando tú tienes ganas de hacer cosas buenas, Dios te va poniendo cosas. Qué casualidad que de repente aparece este edificio. Este edificio es una cesión, señores, cesión del Ayuntamiento de Sevilla para la Fundación Valentín Madariaga durante 75 años. Nos presentamos varias entidades y ¿qué aportó la familia Madariaga? Un espacio abierto al público de arte contemporáneo, que lo tenéis abajo, que ahora mismo hay una exposición magnífica de fotos de la Fundación Telefónica, abierto al público, cuando en Sevilla hace 20 años no había nada. Es que ahora hay de todo en todos lados, ¿vale? Entonces, han pasado el año que viene, ahora si Dios quiere, los 20 años, y el resumen de la Fundación Madariaga es que mi padre tenía, desde chico nos lo grabó aquí, que en la vida todo lo que se haga hay que hacerlo disfrutando, disfrutar trabajando. Es que aquí, que hay mucha gente joven, el trabajo no es un castigo, no es una obligación, es un disfrute, porque si no, ¿qué haces desde que te levantas hasta que te acuestas? El día es muy largo. Entonces, organizándote bien, el día da tiempo a todo, gente joven, esa gente que está todo el día con las maquinitas, no, Dios mío, da tiempo a todo. Entonces, la Fundación tiene 3 patas. Social, que hacemos muchas cosas con mucho corazón, una empresa de 700 personas con discapacidad que insertamos en el mundo laboral. Empresarial, a la que pertenece María José, y queremos crear emprendimientos
a la gente joven, es decir, ayudar a gente joven que termina las carreras y darle un empujoncito, ¿vale? Y el apartado cultural, que ya se sabe que es arte contemporáneo. Entonces, millones de gracias por venir, tenéis que volver. ¿Y qué os voy a contar? Bueno, que todo lo que se hace aquí se hace con amor, que es la base de la vida. Todo lo que tú hagas disfrutando con amor y como si a ti te fuera la vida en ello, sale bien, ¿vale? Así que juventud, divino tesoro, que quien cogiera otra vez 25 años, que tenéis toda la vida por delante, que da tiempo a todo, que hagáis muchos voluntariados. Yo qué sé, yo las universidades, por favor, inculcarle el respeto, el amor a los demás, el respeto a los abuelos, saber tratar a las personas mayores. Hay unas cosas, hay gente que tiene un máster, 2 máster, 2 máster, 3 no sé cuántos, y a su abuela no va ni a verla y le quiere dar un empujón y matarla. Pues no me vale para nada, ¿vale? Vamos, es un ejemplo muy gráfico, ¿vale? Que nada, nos vemos dentro de un rato y que vaya muy bien. Gracias por escoger la Fundación Madariaga para este importante evento. Muchísimas gracias, Ángela. Es tu casa y nos has prestado tu casa a los sevillanos, que sabemos que no, lo acaba de decir. La tenemos que utilizar más y venir muchísimo más porque esto es un auténtico lujo. Bueno, pues ahora me gustaría dar la palabra a las invitadas que han llegado desde Europa a Sevilla. Es un auténtico placer. Vamos a empezar, si os parece, por María Andrés. No vamos a hacerlo tan protocolario, ¿no, María? Es que no nos pega. Sí, que hay que decir Europa y Unión Europea suena muy serio, pero es que a mí no me sale sería en estos momentos. Bueno, sí. Venga, vamos a hacerlo. María Andrés Marín es licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra. Dice de ella misma que es una equilibrista de la vida, madre de 3 niños. Es la directora, como he dicho, como lo hemos presentado al principio, de la Oficina del Parlamento Europeo en España. Viaja mucho, no hace croquetas, yo tampoco. Concilia como puede, esto quiere decir, y traducido en lenguaje normal, se busca la vida. En unos momentos, y ahora llega el momento más serio, en los que Europa más que nunca está presente en nuestras vidas. Y hay una cosa, yo he entrevistado a María Andrés, una cosa que me dijo cuando la entrevisté, que me encantó y no lo dudó. Ella decía que Europa es hoy uno de los mejores sitios para nacer siendo mujer. Buenos días, buenas tardes ya, María, bienvenida, adelante. María José, que cuando nos dejamos liar para venir hasta aquí de tu mano, no imaginábamos la que ibas a liar y el entorno, bueno, tan privilegiado. Gracias de verdad por aceptarnos aquí. Cuando dices que Europa ha venido a vernos, bueno, Europa somos todos y de eso va esta conferencia, ¿no? De intentar hablar un poquito de dónde estamos, en qué punto estamos en Europa, hacia dónde caminamos, dónde está, quizás en una conferencia como Mujeres Valientes, pues dónde están los temas de igualdad, de oportunidades en esta Europa que nos corresponde. Tú decías que yo te comenté que Europa es uno de los mejores lugares del mundo para nacer siendo mujer. De verdad lo creo, de verdad estoy convencida, lo vemos todos los días. Hay otros países donde hace mucho más frío, donde la igualdad de oportunidades está todavía mucho más lejos de encontrar. Y bueno, no os voy a dar cifras que ya sabemos de matrimonios forzados en terceros países, mutilación genital femenina, falta de oportunidades laborales, no incorporación de las niñas al colegio o al entorno laboral. Todo eso son hitos que nos ha costado muchísimo ir ganando dentro de la Unión Europea. Sin embargo, no podemos ser complacientes. Hoy estamos aquí celebrando esta conferencia de Mujeres Valientes, que mujeres valientes somos todas, igual que hombres valientes también los hay, pero donde vamos a intentar poner en valor esa lucha por la igualdad de oportunidades y yo, bueno, pues no dejo de reivindicar que todavía estamos en una Unión Europea con un 14% de brecha salarial, donde 1 de cada 3 mujeres sigue sufriendo violencia de género,
donde los consejos de administración y los entornos de poder todavía siguen mayoritariamente estando muy en presencia de hombres y donde muchas veces nos vamos a seminarios y a paneles y nos pasa lo contrario que nos pasa hoy aquí, que son todo hombres hablando, hombres expertos, y las mujeres brillan por su ausencia. ¿Y por qué? ¿Dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Yo creo que, de nuevo, hemos avanzado muchísimo, pero todavía los expertos coinciden en señalar dos razones fundamentales a la hora de encontrar esos obstáculos a la igualdad de género, ¿no? Y el primer obstáculo sería, y no os va a sorprender, no os voy a contar nada que no conozcáis, el tema de la conciliación, el tema de los sesgos de género, de las niñas. Decíamos, es que las niñas y los niños nacemos siendo diferentes, es que las niñas tenemos una vocación cuando nacemos de hacernos cargo de estar ahí en los cuidados y no nos interesa tomar decisiones y ser las que mandamos. Yo quiero ser jefa. No, la realidad es completamente distinta. Las niñas y los niños nacemos con los mismos intereses y queriendo comernos el mundo igual. Lo que pasa es que Elsa Punset nos contaba cómo ella había investigado mucho en qué momento surgen esos sesgos, ese cambio, esa percepción en el que las niñas empezamos a decir que no somos capaces de escalar a ese árbol o que no vamos a ser bomberos, sino enfermeras, etcétera, etcétera, ¿no? Y ella lo situaba a la edad de 10 años. Ella decía que había estudiado mucho que a la edad de 10 años las niñas ya han incorporado toda una serie de sesgos que han visto a través de Internet, de las series de televisión, en casa, en la familia, en el colegio, en la escuela, por las que han incorporado incluso un lenguaje corporal muchas veces diferente, ¿no? Se encorvan un poco, además empiezan a desarrollar, les da vergüenza, entonces empiezan a ir al colegio, ¿no?, con un lenguaje corporal totalmente diferente. 10 años. 10 años. Estamos hablando de una edad muy temprana donde incorporamos esos sesgos, esos roles de género que nos hacen entender que cuando crezcamos y cuando maduramos, pues hacemos unas cosas sí y otras no. Vestimos de una manera sí y de otra no. Entonces, todo esto lo vamos incorporando a nuestra mochila. ¿Qué pasa? Que en la generación de nuestras abuelas esto estaba tan claro como el agua y las mujeres normalmente no trabajaban y cuando trabajaban trabajaban, pero trabajaban el doble porque estaban en casa haciéndose cargo de los niños. Y nosotros en nuestra generación, veo aquí hoy mucha gente joven, que me encanta teneros aquí porque qué difícil es, nos damos cuenta de que nos han vendido que el mundo es nuestro. Yo cuando crecí, yo tengo un hermano y a mí me decía mi madre, no, tú estudia, tú haz tu carrera y tú como tu hermano, o sea, aquí os vais a comer el mundo los dos. Entonces yo estudié como una loca, yo quise llegar tan lejos como podía y me fui incorporando al mercado laboral y me fui dando cuenta de que cuando me casé, cuando empecé a tener hijos, pues iba encontrando piedritas por el camino y mi marido es una persona maravillosa que me ha ayudado mucho a saltar esos obstáculos, pero que las cosas no eran como me habían contado, que la conciliación, bueno, yo en Instagram me llamo Concilia como puedas por un motivo y es que me ha costado muchos golpes, muchas caídas y mucho intento levantarme, entender que nos han vendido que podemos hacerlo todo, pero a costa de darlo todo 200%, todo el rato y tener que estar demostrando todo el rato que somos capaces de hacer lo que hacen ellos y lo que hacemos nosotras de serie porque lo traemos en la mochila. Y ahí es donde a veces nos pisamos esa capa de Superman y nos pegamos unos morrazos impresionantes, porque no siempre es fácil. Entonces, ¿qué está haciendo la Unión Europea y qué es lo que debemos hacer, ¿no? Efectivamente, hay gente que te dice en este tipo de foros, bueno, pero ¿y la meritocracia? ¿No? ¿Y por qué tengo yo que favorecer que solo una mujer por ser mujer tenga que ser elegida? No, lo que tenemos es que incorporar medidas de discriminación positiva a veces, pero que lo que fomenten es esa igualdad de oportunidades. Que si yo llevo una mochila que pesa 5 kilos más, que cuando me presente a un proceso de selección a lo mejor me lo tengan en cuenta de otra manera, o que si he estado unos meses fuera no tenga que competir exactamente con los mismos puntos cuando me presento después a otro puesto con otra persona, hombre o mujer, que no ha tenido que faltar. En fin, hay toda una serie de medidas que se pueden llevar a cabo para dar esa igualdad, para alcanzar esa igualdad de oportunidades, porque lo que defendemos aquí no es que las mujeres y los hombres seamos iguales, porque no lo somos, tenemos sensibilidades muy diferentes en muchas cosas y eso es lo que nos enriquece como sociedad. Lo que reclamamos aquí es una igualdad de oportunidades, que podamos llegar allá donde queramos si nos esforzamos igual nosotros, ellas. Y me encanta además ver que aquí hay varios hombres, ¿no? que en este tipo de foros muchas veces brillan por su ausencia. Luego vamos a hablar, estoy segura de que María Ángeles va a hacer mención a ese tema porque lo hemos hablado mucho. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues la conciliación y el hecho de que las mujeres incorporamos una serie de sesgos de lo que podemos, lo que no podemos hacer y de qué nos vamos a encargar es el primer techo de cristal con el que nos encontramos.
Y para eso necesitamos más medidas que nos ayuden a cambiar el foco, a que no somos solo las mujeres las que tenemos que conciliar, que los hombres y las mujeres tenemos una corresponsabilidad de sacar la sociedad adelante cuando tenemos hijos, cuando cuidamos de nuestros mayores, etcétera, etcétera. Entonces, para ello hay toda una serie de medidas. Yo decía que habíamos avanzado mucho, todavía tenemos que seguir avanzando más. La brecha salarial es una constante. Hay gente que dice, no, pero si los hombres y las mujeres ya cobramos lo mismo cuando vamos al mismo sitio. Bueno, yo he hablado con bufetes de abogados donde te dicen realmente que ese sesgo también de si eres chico o eres chica a la hora de llegar a esa cúpula donde se toman las decisiones existe, pero es que vas a las gerencias de los hospitales predominantemente de mujeres y también existe, o sea, sigue existiendo. En esa pirámide en la toma de decisiones sigue existiendo esa falta de mujeres tomando decisiones y sigue existiendo esa falta de representación femenina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto es un pez que se muerde la cola, porque hay pocas mujeres, las nuevas generaciones no se sienten muchas veces reflejadas en ciertos puestos que están muy masculinizados y por eso entendemos que el manager es un tío con corbata, con bigote, a veces con barriga, que viene, se sienta, toma decisiones y que para ser manager yo un día, no te digo que me tenga que dejar bigote, pero sí tomar las mismas decisiones y comportarme de esa manera, que el estilo de management es ese estilo de management y no nos damos cuenta de que nos faltan referentes femeninos, referentes de mujeres en puestos decisorios que tengan otra sensibilidad, que nos transmitan cómo siente y cómo piensa ese otro 50% de la sociedad, que incorpore esa sensibilidad en la toma de decisiones. Y por eso es tan importante la creación de referentes femeninos. No me quiero enrollar mucho, pero sí quería deciros que por eso en las instituciones europeas en España, tanto María Ángeles como yo, dos mujeres, nos ha costado llegar, pero ahí estamos, bueno, rompiendo poquito a poquito ese techo de cristal, que coincide además con que las dos instituciones en Bruselas tenemos también a dos mujeres, tenemos a Roberta Metsola como presidenta del Parlamento recién nombrada y tenemos a Ursula von der Leyen al frente de la Comisión, nos ha costado mucho llegar ahí, pues que seguimos avanzando. Entonces creamos en el 2018 ¿Dónde están ellas?, una iniciativa por la que María José me entrevistaba, que consiste simplemente en decir, bueno, ya está bien, ¿no? Vamos a dejar de sentarnos o de consumir esos paneles de expertos donde solo hay hombres, que está fenomenal y que ellos tienen muchísimo que aportar, pero tanto como nosotras también. Entonces vamos a incorporar esa segunda visión, no nos vamos a sentar en paneles donde solo haya hombres. A mí me hubiera gustado aquí que hubiera algún hombre también sentado, porque en esta... Mira, que no te había visto, porque perdón, si además te conozco, que te tapaba tu compañera. Mira, ¿ves? Pues ahí tenemos al hombre cuota. ¿Cómo se siente ser hombre florero? No. Lo digo totalmente en broma, pero qué importante es y cuántas veces nosotras nos ha pasado que nos hemos sentido un poco así. A mí a veces me han llamado y me han dicho, es que no tenemos mujeres, ¿te vienes? Y digo, hombre, así no. O sea, a mí véndemelo de otra manera, que es importante que estemos, pero véndemelo de otra manera. Bueno, importante ese dónde están ellos también en temas de conciliación. Pero lo que estaba diciendo, ¿no? Dónde están ellas es el intentar incorporar esa mirada, el que haya mujeres expertas en seminarios, en debates, en la toma de decisiones y también hay una serie de leyes que se están debatiendo desde hace mucho para avanzar en esa igualdad de oportunidades en la Unión Europea. Casi voy a dejar que sea María Ángeles, además, ¿no? Me refiero a lo que cuente las propuestas de la Comisión en temas de igualdad. Yo solo enunciaré que estamos hablando de una nueva propuesta de directiva para luchar contra esa brecha salarial que os mencionaba, ¿no? Del 14% de media en Europa, en España es el 11%, y que todavía estamos ahí negociando y no se sabe bien si vamos a conseguir sacarla adelante o no. Que haya más mujeres en los consejos de administración es otra gran reivindicación. Y luego simplemente termino ya diciendo que muchas veces esto de Europa somos todos, ¿no? Pues que las decisiones que se toman en Bruselas impactan en el día a día, en nuestro día a día, pero muchas veces no somos conscientes de hasta qué punto se han tomado esas decisiones desde Bruselas y esa decisión tiene una dimensión europea y nos conforma como sociedad. Y os voy a dar un ejemplo que es cuando el Gobierno de España anuncia que va a crear una baja paternal remunerada de 4 meses, no transferible, que es un paso adelante tremendo a favor de la corresponsabilidad, pues al Gobierno de España se le olvida mencionar en algún momento de su discurso que esto en el fondo es una directiva europea, directiva de obligada transposición y que llevaba años negociándose en el Parlamento Europeo y en la Comisión como propuesta y en el Parlamento y en el Consejo un peloteo tremendo de que países que no querían incorporar
lograrlo, o que querían ir más lejos, o que no querían ir tan lejos. Entonces, esta transacción, este acuerdo, nos va a cambiar como sociedad a todos. Y como nos decía Juan, que había estado en las negociaciones técnicas, lo tenemos por aquí, el jefe de comunicación de la Comisión, ¿no? que él ha estado precisamente en esas negociaciones entre países, en esos trílogos hasta las tantas de la mañana, donde nunca te acabas de poner de acuerdo, y él decía lo difícil que había sido y lo rompedor que había sido esta medida, no ya en países como España, que a lo mejor ya estábamos caminando hacia ello, sino en países del este, como Bulgaria, donde no existía, o como otra serie de países donde no existen esas medidas y donde incorporarlo es una revolución, ¿no? En fin, entonces de esto va ser europeo, de esto va conformar una identidad en la que todos caminamos hacia un grupo de valores, y en este año que la crisis del coronavirus ha puesto tantas cosas, y con esto termino, tantas cosas en tesitura, ¿no? Yo creo que siempre decimos la pandemia ha sido un gran acelerador de tendencias, pero de tendencias en positivo, porque nos hemos tenido que reinventar, nos hemos tenido que digitalizar, hemos tenido que avanzar mucho en la sostenibilidad porque nos hemos dado cuenta que nos estamos cargando el planeta, pero también ha sido un acelerador de tendencias en negativo. Los problemas que ya existían se han hecho más grandes. Y en el tema de la conciliación y de la igualdad de oportunidades lo hemos visto. Hemos visto cómo las mujeres, en cuanto ha habido una pequeña crisis, bueno, una gran crisis a la que nos hemos tenido que enfrentar, nos hemos vuelto a hacer mayoritariamente cargo otra vez de los cuidados, y ha habido una regresión en la visibilidad de las mujeres en muchos puestos de trabajo. El paro ha sido predominantemente mujeres las que han tenido que dejar de trabajar porque estaban en esos sectores más afectados por la pandemia, o las que se han hecho frente mayoritariamente en los hospitales y en el cuidado de las personas contagiadas, ¿no? Así que vigilemos de cerca este tema de la igualdad de género. La pandemia nos ha hecho darnos cuenta de lo frágil que es este avance, de cuánto de necesario es seguir luchando, y sobre todo hagámoslo por la gente más joven, que sois los que estáis aquí hoy presentes, que estáis aquí para comeros el mundo, porque es lo que os toca, con esa edad, con esa ilusión, con ese optimismo que siempre tenéis, y que el mundo que os dejemos para mañana por la mañana tenga todos esos valores que estamos intentando defender desde la Unión Europea, y que es vuestra tarea también, porque muchas veces venís y me decís, bueno, ¿y qué puede hacer Europa por los jóvenes? Bueno, ¿qué queréis hacer los jóvenes por Europa? ¿Qué Europa queréis mañana por la mañana? Así que yo doy la bienvenida también aquí a los representantes, chicos y chicas de Equipo Europa, que me encanta veros aquí, y nada, para lo que queráis, aquí estamos para debatir, y sobre todo gracias por la oportunidad de venir a charlar un ratito con vosotros. Gracias. Ángeles Benítez Salas es directora de la Comisión Europea en España. Dicen de ella que es los ojos y los oídos de von der Leyen en Madrid. Yo no lo he dicho, lo he visto. Creo que lo he dicho. Es abogada andaluza porque es de Almería. Esta almeriense y alta funcionaria del Ejecutivo Comunitario ha venido a España, que no ha vuelto, como ella afirma, ya que se marchó fuera de nuestra tierra siendo muy, muy joven. Ángeles, bienvenida, todo tuyo. Muchísimas gracias. ¿Esto? Sí, muchísimas gracias. Es verdad que yo siempre digo que quien ha dicho que me fui, si yo siempre estoy volviendo. Así que nunca he perdido, afortunadamente, los vínculos con mi tierra, con España, a la que pertenezco y a la que he seguido perteneciendo siempre, desde, incluyendo incluso todos los años que han sido muchos que estaba fuera. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a nuestra anfitriona, muchísimas gracias por esta acogida y por esta hospitalidad inigualable, y por el mensaje de cariño, de pasión, de disfrute que entiendo que se puede encontrar desde luego en todo lo que hacemos, porque creo que lo dije ayer, tan importantes son las cosas que hace la gente como la gente que hace las cosas, y eso es lo que no tenemos nunca que perder de vista. Y ese disfrute y esa pasión también se pueden encontrar en temas europeos, porque seguro que cuando hablamos de Europa, de Unión Europea, que por cierto, quiero subrayar también, como ha dicho María, Europa viene a Sevilla, no, Europa viene a su casa. Esto también es Europa, venimos, sois parte de eso, y así me gustaría que os sintáis. Venimos, como digo, en temas europeos, pues uno piensa siempre en cosas como muy áridas, en reglamentación, en fondos europeos, en tantos miles de millones para tal, en el programa tal, en el FEDER, en la política agrícola común, en todas estas cosas. Pero detrás de todos esos conceptos
tan áridos y tan secos aparentemente, hay realidades, decisiones que se toman en Europa que impactan la vida cotidiana de mucha gente, y a su vez allí hay mucha gente, y hemos sido testigos, Ría y yo afortunadamente hemos tenido esa suerte de hacer esa Europa de los pasillos y del trabajo. Hay gente que hace esas cosas con entusiasmo realmente y pensando verdaderamente en el resultado final. O sea que esta cosa, yo lo que quiero aquí también es un poco borrar la leyenda negra de los burócratas europeos. Aquí tenéis una, mucha honra, aquí tenéis otra. ¿Veis? Siempre hemos hecho esta Europa de los pasillos. Yo siempre recuerdo en todos los años que he estado allí, nunca me he aburrido. Y siempre Europa no es otra cosa que un proceso permanente de negociación que empieza cada día. Cada día negociamos la coma y el punto y la palabra de todos los textos y todo lo que estamos haciendo. Pero en esa mesa de negociación estoy yo, hay un lituano, hay un portugués, hay un italiano, y nos vamos interrumpiendo y entre todos vamos construyendo ese compromiso y esa cosa común. De eso se trata, de hacer cosas en común y de encontrar intereses comunes. En esa Europa de los pasillos, en ese pasillo, en esas instituciones que se componen de gente con nombre y apellido, hay hombres y mujeres. En nuestra institución, la Comisión Europea, tenemos la iniciativa ¿Dónde están ellas?, que impulsa María y que apoyo de todo corazón, impulsa la oficina del Parlamento. Nosotros, como institución, dentro, además de la legislación que proponemos y que después impulsamos con las demás instituciones, como maquinaria procuramos también predicar con el ejemplo, y nos hemos dotado dentro de reglas de paridad absoluta. Con la presidenta von der Leyen ya no hay unas cuantas comisarias y un montón de comisarios, hay la mitad son mujeres y la mitad son hombres. Dentro del colegio hay una comisaria, Elena Dalli, que tiene la responsabilidad, tiene la cartera de igualdad de género, que no tiene una dirección general, porque el tema no está en un sitio concentrado, está en todos. La responsabilidad de la comisaria Dalli es vigilar que todas las políticas y todo lo que se hace en la Comisión Europea tiene en cuenta la dimensión igualdad de género. Lo mismo se refleja, por ejemplo, en las perspectivas financieras. Tienen que tener la perspectiva igualdad de género. Si no, como se dice aquí, no hay tutía. Ahí no pasa nada. En todos los paneles de selección de altos cargos en la Comisión Europea tiene que haber igualdad de género, tanto en los miembros del jurado que examina a los candidatos como en la lista de candidatos. Y en la selección final, cuando proponemos al colegio de comisarios, aquí tiene para el puesto de director general o de director o lo que sea, tenemos que proponer 2 o 4 nombres, siempre tiene que haber igualdad de género. Y al final, el comisario que sea o la comisaria que sea decide en función de los méritos, en función de la adecuación del perfil al puesto, pero siempre tiene que tener la posibilidad de elegir en una lista paritaria. Hacia afuera, pues hacia afuera hemos puesto, tener en cuenta, yo encuentro también, no sé, María, que la Unión Europea está actuando cada vez más en ámbitos fuera de su competencia. Lo digo en el buen sentido, no estamos violando ni estamos invadiendo nada, pero quiero decir, las cosas cambian, la sociedad cambia y hay mucha demanda de Unión Europea. Entonces, la Unión sí, lo que no podemos es hacer una reglamentación allí donde no tenemos competencia, pero sí podemos estudiar una cuestión y dar nuestra visión de las cosas. Es lo que ha pasado con muchísimos temas donde la Comisión da recomendaciones, por ejemplo, lo cual facilita muchísimo la vida de los Estados miembros, que siempre nos lo han agradecido en cualquier ámbito donde ha sido así. En temas de igualdad de género, muchos temas forman parte, por ejemplo, del pilar social, y ahí sí hemos podido proponer directivas o reglamentos en determinados temas que son importantes para la sociedad y para garantizar esa igualdad de género. Tenemos ahora, lo que estamos proponiendo es la directiva sobre la brecha salarial, por ejemplo, que fundamentalmente se trata de un proyecto de transparencia. Estamos discutiendo ahora con el Parlamento Europeo, que además nos empuja a fortalecer y a hacer más fuerte esa transparencia. Bueno, con discusiones no os paso los detalles, pero se trata de hacer que las empresas de más de X empleados, por ejemplo, tengan que publicar todos los salarios que practican para poder verificar que evidentemente a trabajo igual, salario igual, que para mí es una evidencia, y hay
hay sentencias del Tribunal de Justicia ya de hace un montón de años que yo personalmente no explico por qué todavía tenemos que estar haciendo una directiva sobre eso cuando ya debía estar más que consagrado. Pero, en fin, estamos ahí y estamos poniendo los medios. ¿Por qué transparencia? Porque el control social importa. Es mucha la fuerza de poner colorados a unos empresarios y a determinadas empresas a la luz de los focos y bajo el dominio público. Después veremos si hay otros pasos que son necesarios. Hay una estrategia de igualdad que también hemos propuesto, multianual hasta el 2025, creo, pero ya ahí tocamos temas de violencia de género, de ciberacoso y, de nuevo, damos nuestra visión sobre temas como la brecha salarial o el acceso, no el acceso, la inclinación hacia determinadas profesiones y cómo la educación también tiene que incluir, tiene que abandonar, digamos, sesgos de género. Así que en eso estamos, entre lo interno, como digo, practicando con el ejemplo, y lo que vamos proponiendo como instrumentos para fortalecer en la Unión Europea esa igualdad, que es una cuestión de justicia social al final, ¿no? Decía María, qué suerte tenemos de ser mujer en Europa, qué suerte tenemos de ser en Europa en general. Una noche que fui a recibir al vicepresidente Borrell, que venía de, no sé, me parece que venía de Mali, de África, y le pregunté, yo, ¿qué tal el viaje, vicepresidente? Y Ojas me dice, qué suerte tenemos de estar aquí. Lo dijo con tal pasión que no tuve más remedio que creérmelo, ¿no? O sea, que de luego habrá cosas que mejorar, pero no podemos quejarnos. Y a pesar de eso, los avances también, como decía María, son frágiles. No podemos dormirnos en los laureles. El último índice que publicó el Instituto para la Igualdad de Género, el Instituto Europeo para la Igualdad de Género, nos da un índice de 68 sobre 100. Y con la pandemia, como subrayaba María, pues hemos retrocedido. Es decir, son logros y son conquistas sociales, pero son frágiles. Nunca podemos dormirnos en los laureles y tenemos que seguir luchando por eso, por mantenerlo y por mejorarlo. Para mí, el tema de la igualdad de género y la lucha por la igualdad y la inclusión de las mujeres es un tema inclusivo. Necesitamos también al 50% de la sociedad. Al otro 50%, 50% mujeres, 50% hombres, pues nos necesitamos mutuamente. Yo pienso que excluyendo no vamos a llegar a ninguna parte, vamos a seguir dando vueltas en círculo. Los datos hablan de ámbitos y de temas donde es cierto que las mujeres estamos en cierta desventaja. Ahí hay que incidir. Los índices de mujeres que han sufrido acoso o violencia de tipo sexual de mayores de 15 años y siguen siendo enormes. Ahí sí que incidir, pero tenemos que ser inclusivos y utilizar todo el talento disponible también para luchar contra esa lacra. Tenemos la suerte, además, aquí de poner un poco a vuestra disposición todo lo que hacen las instituciones europeas y, por supuesto, un poco nuestra experiencia personal. María tiene 3 hijas, yo tengo 2. Ya son 20 añeras y muchas veces en la vida privada pues pero ¿cómo haces eso? O sea, nos recriminan, cosa que yo con mis padres la verdad jamás se me hubiera ocurrido venir a decirle a mi madre o a mi padre, oye, tú recoge la mesa. Ellas me lo dicen, pero yo me doy cuenta que es un tema también generacional, ¿no? Yo siempre les digo, mirad, yo he hecho un paso, vosotras haréis el siguiente y espero que lo hagáis, hacedlo. Bueno, yo he hecho lo que he podido, he llegado y os empujo a eso. Os empujo además a que seáis independientes, a que si estáis con alguien es porque queréis y no porque lo necesitáis. Es muy importante mantener esa independencia, que os dé una independencia de criterio y una libertad de elección en la vida, que podáis ir a donde queráis, como queráis, con vuestros propios medios. Educación fundamental, para que todos compartan esa visión. Ha mencionado al principio la conferencia sobre el futuro de Europa. Como estáis aquí muchísimos jóvenes y además es el Año Europeo de la Juventud, son simplemente dos nociones que no quería dejar de mencionar porque son importantes. Tenéis que participar, haced oír vuestra voz, decidnos qué queréis de nosotros, qué esperáis de Europa, porque también por Europa hay que luchar por mantenerla. Europa no va a estar siempre ahí. Mirad lo que pasó con el Brexit. O sea que si no hay verdaderamente una base social que se dé cuenta del mérito de la existencia de la Unión Europea, pues también corremos riesgos. Estamos en un momento muy delicado y muy difícil, con retos externos y con retos internos. Pensad en la situación de Polonia y Hungría, por ejemplo, que están desafiando la base, el ADN de la Unión Europea, que es el Estado de Derecho.
nuestros valores. Por eso tenéis que luchar y os animo muchísimo a hacer oír vuestra voz en esta conferencia. Me paro aquí. Gracias. Pues ahora, Ángeles, vamos a hablar con la generación que nos manda a quitar la mesa. Ellos son. Y vamos a intentar, como tú bien has dicho, construir intereses comunes hoy aquí. A ver si pueden salir muchos puntos y podemos sentar las bases para seguir colaborando. Vamos a hablar con Cristina Segura. Ella es portavoz en Andalucía de Equipo Europa. Está estudiando Derecho y Relaciones Institucionales en la Universidad Loyola. Y Equipo Europa es una asociación que se ha propuesto nada más y nada menos que promover la Unión Europea entre los jóvenes y fomentar la participación de la juventud en la Unión Europea. Esta es una asociación que nació allá en el año 2019 de la mano de unos cuantos de eurofrikis, lo dicen ellos, ¿eh? Ellos se definen así. Con la campaña Esta vez voto yo, que fue impulsada por el Parlamento Europeo para promover la participación electoral en las elecciones europeas. Bienvenida, Cristina. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todos por estar hoy aquí, a María José por invitarnos y a la Fundación Valentín Madariaga por acogernos y a María Andrea y a María Ángeles por estar aquí. Bueno, ya ha explicado María José lo que es Equipo Europa, entonces me gustaría deciros que sí es verdad que, bueno, empezamos siendo 7 eurofrikis, como dice, pero ahora somos muchísimos más, somos 2.500 socios y socias, y bueno, hablando un poco más de números, somos 18 delegaciones, tanto en España como fuera, y nos siguen 15.000 personas en todas las redes. Entonces estamos muy presentes en lo que es toda la juventud, ¿no?, de España y de fuera. Las temáticas de las campañas que hacemos en Equipo Europa siempre son para fomentar la participación juvenil, pero una participación juvenil transversal que ocupe todos los ámbitos en los que está la Unión Europea. Y bueno, por contaros un poco más, pues por ejemplo, hacemos una campaña que se llama Europa en el Aula, que surgió a raíz de una campaña del Parlamento Europeo que se llama Escuelas Embajadoras, y nos dedicamos pues a ir por los institutos, colegios, a contar lo que es la Unión Europea, qué hace la Unión Europea por nosotros y los jóvenes cómo nos podemos beneficiar de todo ello. También trabajamos ámbitos de sostenibilidad con Un Árbol por Europa, en la que municipios se adhieren a esta campaña y plantan árboles en toda su provincia. También trabajamos en la cultura europea, que es muy importante, y que con el proyecto Eurocultura pues trabajamos el cine, la literatura. Como veis, hacemos una labor transversal en todos los ámbitos. Y bueno, además de todas las campañas que se llevan a nivel nacional, también a nivel regional trabajamos muy duramente para que la Unión Europea no se quede en ese entramado, como decían antes ellas, que se acerque a los jóvenes, que vean que la Unión Europea, como decía, es nuestra casa, es lo que nosotros vamos a construir en un futuro y donde queremos estar, ¿no? Y bueno, nos alegramos mucho de estar aquí desde Equipo Europa porque queremos expandir los valores europeos. De hecho, nosotros representamos el europeísmo, la juventud, la sostenibilidad, la participación juvenil, los derechos humanos. Entonces, pues, queremos hacer que los jóvenes tengan muchas cosas que decir, que se nos oiga, que se nos escuche. Y bueno, ya estamos trabajando en ello y muchísimas gracias por invitarnos hoy aquí a escucharnos. Qué fuerza, qué ganas y qué ímpetu. Muchas gracias a ti, Cristina, y a todos los que nos acompañáis. Efectivamente, son muchos los jóvenes los que están con nosotros en esta mesa redonda. También hay muchísimas empresarias, gente de la universidad, representantes de la universidad, han venido de Madrid. Patricia Cabanilla, Fundación Finnova, gracias por ese esfuerzo que me consta que has tenido que hacer, de formación universitaria, Cámara de Sevilla, Lola Ojeda, muchas participantes del programa Aurea de emprendimiento de la Universidad de Sevilla. No quería dejar pasar Brittany Cruz, de futbolista. Allí al final está la motorista, no te vas a escapar, Blanca Vera, una de las empresarias más importantes de Andalucía, primera piloto de drones en España.
con más de 30 delegaciones, si no me equivoco. Y también es otra de las personas que siempre nos acompaña, que siempre está, Sandra Jiménez, Ana González Pinto, Marta Gómez, auxiliadora de ProDetour, gracias por venir y estar presente aquí por parte de Diputación de Sevilla, Blanca Torres, y sobre todo gracias a Marina Gomar y María Campo, que está al otro lado de la cámara, por la paciencia infinita que ha tenido. Así que después de esta paciencia infinita, este agradecimiento, espero que no se me haya olvidado nadie, por Dios. Comenzamos, si os parece. Intervenciones cortas. Una que es un poquito de televisiva y de radio porque viene de medio de comunicación, tiene la manía de hacerlo todo como si fuera técnica de directo. ¿Qué le vamos a hacer? Lo vamos a intentar, ¿vale? Venga. Bueno, María Andrés, Ángeles Benítez, Cristina Segura, María Parejo, Fernando Vivar, el hombre. María, tenemos aquí. Sí. Miranda González. Todos miembros de Equipo Europa, muchos más los que nos acompañan, están abiertos los micrófonos aquí y allí. Y vamos a empezar haciendo una pequeña reflexión en un año en el que, como bien se ha dicho, la juventud europea es la protagonista. Todos queremos una mejor Europa, como hemos dicho, pero también más conocida, porque siendo España país miembro de la Unión Europea desde el año 1985, muchos son los españoles que apenas saben o tienen noticia de lo que significa pertenecer. Es verdad que tú le preguntas, ¿tú te sientes europeo? Yo sí, yo me siento europeo. Bueno, ¿y qué significa Europa? Hombre, somos de la Unión Europea, pero nunca termina de esa explicación que tiene que dar. Nunca saben cómo imbrincar ese discurso para saber verdaderamente lo que significa. Ellos son una generación que han nacido dentro de Europa. Nosotros tuvimos que entrar en el 85, yo concretamente pues tenía, no me voy a quitar edad, 18 años tenía. Entonces, yo conocí el antes y el después, pero ellos sí son Europa. Está la juventud cerca de Europa y al contrario, ¿Europa se siente unida a la juventud? ¿Quién empieza? ¿Europa o Equipo Europa? Las chicas que no, los chicos que no habéis participado. Fernando, adelante. Bueno, querría aprovechar mi primera intervención para agradecer la invitación tanto a la Fundación Madariaga como a Mujeres Valientes, como a la representación de la Comisión y del Parlamento. Creo que es muy importante que las instituciones se acerquen a la juventud y la juventud se acerquen a las instituciones, porque a fin de cuentas somos los jóvenes de hoy los que tenemos que construir las sociedades del mañana para que en el momento en el que tengamos que ser adultos que asumen responsabilidades en este sentido y construyen, no tengamos que volver a luchar y ya tengamos una Europa desde la que seguir construyendo, porque ya empezamos a hacerlo. Respondiendo a la pregunta, me duele, creo que tener que decir que no. La juventud europea se siente dentro de Europa, pero es profundamente desconocedora de las iniciativas europeas. Esto tiene una ventaja muy importante y es que nos hace confiar mucho más en las instituciones europeas al verlas alejadas de la refriega diaria y política. Y es el trabajo que citaba antes María Ángel, este trabajo poco glamuroso, técnico, en el que peleamos por directivas, etcétera, el que hace que la Unión Europea sea capaz de transformar profundamente nuestras realidades. Creo que si hay algún momento necesario es precisamente este, aprovechando el Año Europeo de la Juventud, para que consigamos de forma eficiente un diálogo directo entre juventud e instituciones, para que tanto las instituciones se acerquen y le digan a la juventud qué queréis de nosotros, como que la juventud se lo permita. Y sobre todo, y remitiéndome al manifiesto que tenemos en Equipo Europa sobre la participación de la COFUE, es una oportunidad que no podemos dejar escapar. La juventud europea no se puede permitir una falsa ilusión. Si algo tiene que ser la COFUE, es un espacio que permita que la juventud europea verdaderamente se integre en los cauces de participación, para que esto se transforme en una cuestión cultural continua y democratice constantemente todos nuestros espacios participativos. Muy bien. María Ángeles, ¿queréis la respuesta? España es un país profundamente europeísta. Eso es lo que nos dice nuestro Eurobarómetro en las encuestas, ¿no? Es decir, que
la confianza en las instituciones comunitarias es mucho mayor que la confianza en los estamentos políticos nacionales, lo cual también nos tiene que hacer reflexionar profundamente sobre todas estas cuestiones y sobre el desarrollo de los escenarios políticos. Esas encuestas vienen también basadas en las preguntas que se hacen a muchos jóvenes. Como decía, quizá es he querido comprender, que es decir, como no conocen, confían, más o menos. No conocen bien. Bueno, puede ser, yo creo que Europa, con este Año Europeo de la Juventud, porque hemos creído que es el grupo que más ha sufrido durante la pandemia, porque los jóvenes son los que han visto cercenado su vida social, la vida asociativa, los estudios, es decir, las limitaciones que todos hemos tenido han impactado quizá muchísimo más en las generaciones jóvenes. Entonces, declarando el Año Europeo de la Juventud, que comporta muchas iniciativas, no creáis que solamente hay una gran declaración que hace un titular, además comporta iniciativas concretas con dotación presupuestaria para hacerlas realidad. Pensamos venir en apoyo y pensamos que estas iniciativas, puedo citaros algunas, desde los Cuerpos Europeos de Solidaridad, el nuevo programa ALMA para fomentar, para ayudar a aquellos jóvenes en búsqueda de empleo, porque también el empleo juvenil es una lacra que sufrimos en España. Bueno, con todas estas iniciativas querríamos acercarnos más a la juventud. Misión difícil, porque una administración pública, todo lo que es tarea de comunicación lo tenemos difícil. Y sin embargo, yo sé y he sido testigo de que somos una administración abierta. Es decir, tú coges el teléfono, levantas el teléfono y aparece con el teléfono, aterrizas en el teléfono de cualquier funcionario de la comisión, con que mires en Google el organigrama de tal, empieza. No es difícil, pero es una tarea de comunicación, es decir, que si la queremos organizada, como bastante difícil. Sin embargo, sabemos cuál es la importancia de mimar y cuidar a nuestra juventud, por las razones que digo, y también porque soy el futuro, tú lo has dicho, es decir, sois los que vais a mantener los sistemas democráticos, sois los que vais a votar. Es importante que sepáis la medida y el valor de lo que es el Estado de Derecho, de lo que es la protección de los derechos humanos, el respeto, la libertad de expresión, todo eso. Todo eso es lo que tenemos que cuidar, que nuestra juventud lo tenga bien absorbido y bien integrado. Lo tenemos muy presente y hacemos todo lo que podemos para que ese acercamiento sea una realidad. E iniciativas concretas son las que nos lo van a permitir en países como España, paso a paso, aquí con Equipo Europa, ahora. Esos son los pasos precisos, concretos, las realidades que nos van a permitir ese acercamiento. Tienes razón, Ángeles Benítez, lo que acabas de decir. Tú entras en la Unión Europea, está el teléfono de la persona, te atiende enseguida, pero no sé si tenéis vosotros, Equipo Europa, incluso desde la institución, también lo hablé con María Andrés cuando la entrevisté, hay una falta de comunicación, no nos llega todo lo que hacéis. Parte del problema de que no nos sintamos tan cerca como deberíamos de sentirnos, porque además es cierto que nos garantiza paz, libertad, prosperidad, además de todo eso, carretera, infraestructura, todo lo que vemos es Europa, pero no falta esa parte en la que llegar al público, en la que lanzar el mensaje. ¿Vosotras qué opináis? María. ¿Puedo responder a Sí, esto? claro que sí. Porque me parece que es casi lo contrario. Yo creo que vivimos en un siglo de sobreinformación y que lo que hay es mucho ruido y lo que hay es mucha dificultad para encontrar la información que queremos y que sea directa y que además se aplique a mi realidad y mis necesidades. Yo creo que hemos entendido muy mal a la gente joven durante mucho tiempo, porque yo he oído muchas veces decir, cuando yo todavía era joven incluso, pero cada vez más se decía, no, es que las nuevas generaciones no son activistas, es que les da todo igual, como han nacido en época de bonanza, están en su casa, no salen, no se manifiestan, no votan, ¿no? Como no votaban, pues, y yo creo que les hemos entendido muy mal durante mucho tiempo. Son nativos digitales, se expresan todos los días desde que se levantan, están acostumbradísimos a tener una presión enorme, además, porque todo el mundo les está mirando, porque las redes sociales les han conectado desde que han nacido y están súper acostumbrados a decir lo que opinan. Lo que pasa es que muchas veces sois o habéis sido activistas de sofá.
Estáis en el sofá, estáis viendo la tele, estáis chateando con amigos y os llegan las noticias. ¿Y qué pasa? Que falta ese eslabón de comprender por qué es importante muchas veces, y la culpa no es vuestra, la culpa es nuestra por no haberlo sabido hacer mejor o transmitir mejor o no haber sabido utilizar las instituciones realmente para dar solución a vuestros problemas. Os cuesta entender por qué hace falta pasar de ese activismo de sofá, de dar mi opinión de todo y sobre todo, a mojarme realmente y participar activamente fuera de las redes sociales en aquello que me importa. Yo creo que ahí el Brexit ha sido un revulsivo. Los jóvenes no salieron a votar, nunca se imaginaron que Reino Unido iba a salir. En ese referéndum quedó clarísimo que la abstención venía del voto joven. Yo creo que si hoy les preguntáramos a los jóvenes británicos que ahora, sabiendo lo que está ocurriendo, si hubieran ido a votar, y yo creo que mayoritariamente nos dirían sí, nos colamos, nos columpiamos, no fuimos a votar. Entonces, yo creo que falta ese eslabón. Sois la generación mejor preparada. Tenéis acceso a más información que nunca jamás. Yo creo que mis padres, cuando se debatía sobre si entrar en la Unión Europea o no, no tenían ni puñetera idea de qué era la Unión Europea. Percibían que podía ser algo bueno para ellos, pero no tenían el mismo acceso a la información que tenéis vosotros. Pero usáis canales diferentes, usáis maneras diferentes de asociaros, de activaros, de conformar una opinión, y muchas veces esa opinión es muy soterrada porque está muy fragmentada en redes sociales y no hay una gran manifestación a la que salgamos todos para manifestarnos por Europa, aunque todos somos muy proeuropeos aquí en España, porque tampoco hemos entendido la necesidad de ir a manifestarnos por Europa. Sin embargo, estamos viviendo momentos cada vez con mayor sensibilidad, con mayor fragmentación política y con mayor retroceso en lo que nos define como europeos, que son los valores europeos. Y ahí es donde yo os hago un llamamiento a no os relajéis demasiado, porque es verdad que sois súper activos en redes sociales y eso está muy bien. Y tenemos aquí el ejemplo contrario de Equipo Europa, que ha sabido saltar de las redes sociales al ruedo y de hacer un montón de cosas, y hay muchas asociaciones, no solo Equipo Europa, que lo hacen. Pero yo creo que nadie ha entendido que la Unión Europea pueda llegar a ser algo cuestionable o que se pueda poner en peligro. Sin embargo, hay muchos valores que la definen, que están en su ADN, que sí se han visto, como decía María Ángeles, contrarrestados o puestos en duda o en cuestión desde muchos gobiernos dentro de la Unión Europea. Por primera vez hemos tenido comisarios de la Unión Europea realmente con unas pulsiones mucho más nacionalistas que europeístas. Tenemos un 23% de escaños euroescépticos dentro del Parlamento Europeo, que dicen que han entrado precisamente para demostrar que lo que hay que hacer es devolver la soberanía al Estado-nación y que las cosas se tienen que decidir desde el país y no desde Europa, ¿no? Y sin embargo tenemos una opinión pública, unos eurobarómetros en los que vemos claramente que la gente está empezando a entender que yo no sé cómo funciona Europa, no me entero. Eso de que puedes llamar fácilmente es verdad, porque está ahí, pero es que si no sé a quién llamar y quién resuelve qué y dónde se deciden las cosas, me falta esa información para yo poder ser operativo. Vale, pero si hemos entendido que las decisiones muchas veces se toman desde la Unión Europea, con crisis como la crisis financiera del 2008, cada vez que hemos tenido un problema, en este mundo globalizado nos damos cuenta, la pandemia, la inmigración, nos damos mucha cuenta de que o tomamos decisiones a nivel global o no se resuelven los problemas, que la lucha contra el cambio climático no entiende de fronteras, que si yo me pongo a decidir voy a ser el mayor descarbonizador del mundo, pero resulta que soy Logroño yo conmigo mismo en mi ciudad, pues no llego a ningún sitio con mi descarbonización. Entonces, a problemas globales, soluciones globales. Eso la gente joven lo tiene muy claro, pero le falta el saber articular cómo sus opiniones tienen que ser debidamente tenidas en cuenta por las instituciones muchas veces, y eso problema nuestro, me tiro yo la primera piedra, pero segundo, que muchas veces habláis entre vosotros, habláis en red, utilizáis canales de comunicación que no son necesariamente los que conectan con esa otra generación. Ese debate, ese diálogo intergeneracional es súper importante por nuestra parte y por la vuestra, porque solo juntos vamos a conseguir dar soluciones a los problemas a los que nos enfrentamos hoy. María Parejo. Pues, ¿cuál? Sí, sí. Pues es cierto, coincido totalmente con la definición de activismo de sofá, porque durante mucho tiempo, sobre todo los jóvenes, nos hemos acostumbrado a tomar una posición y muchas veces muy informada, pero nos limitamos a compartirlo en nuestras redes, en nuestros entornos de información más cercanos, ¿no? Creo que es un sentimiento muy generalizado entre mis coetáneos y las personas de mi generación de que hay como una desvinculación completa con las instituciones, a pesar de que efectivamente Europa hace mucho por nosotros. Estamos muy acostumbrados a
recorrernos el continente con un DNI sin tener un pasaporte, de irnos de Erasmus, antes lo comentaban ellos, ¿no? Que tienen 1000 proyectos para este verano, para París, el mes de agosto, Equipo Europa, y eso es maravilloso y eso es algo que se ha construido poco a poco desde Europa. Hemos nacido ahí y hay muchas cosas que damos por hecho. Entonces, la ruptura de ese activismo en redes a, digamos, una participación más activa como la que estamos haciendo hoy, en ese sentido es clave la existencia de organizaciones como Equipo Europa, ¿no? Y desde nuestra asociación es un elemento transversal que además creo que estos espacios de diálogo en los que podemos compartir inquietudes intergeneracionales, ¿no? Como puede ser el papel de la mujer, ¿no? Que gracias a estos espacios, personas como nosotras vemos referentes en instituciones que nos pueden inspirar, que hay un techo de cristal pero que se puede romper, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que estamos dando los primeros pasos, ¿no? En asociaciones como la nuestra y gracias a también la invitación de personas más mayores, perdón por la palabra, más mayores que ya tienen experiencia en el terreno, para que se creen esos diálogos, ¿no? Para que se hable de lo que existe y que tengamos herramientas poco a poco a través del diálogo y de la construcción para desmantelar todas aquellas inseguridades y todos aquellos mitos que a lo mejor se han creado, ¿no? Como la desinformación que hay sobre Europa. Es cierto, hay mucha desinformación porque hay una sobreinformación de todo, pero creo que ahora, por ejemplo, nosotros, desde Equipo Europa, yo estoy dentro del grupo de trabajo de comunicación de Andalucía, podríamos, por ejemplo, tomar como iniciativa, ¿no? El estructurar de alguna manera dentro de las redes de Equipo Europa esa información que hace la Unión Europea por nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que... no sé. Disculpa, son muchas ideas. Yo creo que sí, que desde luego tenemos una oportunidad ahora, es el momento con el año de la Juventud Europea, dentro de la conferencia del futuro de la Unión Europea, de que se creen más momentos como este en el que podamos dialogar entre nosotros y que llegue a la juventud, ¿no? Porque a través del boca a boca también podemos ver y hacer ver a nuestros compañeros que a lo mejor no están dentro de asociaciones lo que se hace y que se nos escucha. Muy bien. María, te voy a decir una cosa, ¿eh? Como decís vosotros, que ese senio es tendencia. Estamos de moda, como decíamos en nuestra época. Seguimos hablando de juventud en este año de la Juventud Europea, encuadrado en las conferencias sobre el futuro de Europa. Somos el futuro todos, ni los jóvenes ni los mayores, y aquí de lo que se trata, como bien ha dicho Ángeles Benítez, es construir juntos. Y hablando de construir juntos, yo creo que uno de los grandes avances de Europa ha sido compartirlo en esa parte de la juventud, esa Europa de manera física. Ese programa de Erasmus del que participan tantísimos jóvenes, que muchos dicen que hoy en día quien no estudia es porque no quiere y quien no viaja con Erasmus es porque no le apetece. ¿Qué es lo que ha supuesto para vosotras? Tenemos aquí además una fundación, Fundación Finnova, que trabaja muchísimo en esa línea, en programa Erasmus. Hace muchísimo esfuerzo para que puedan ir muchos chicos y muchas chicas hasta cualquiera de los puntos que están destinados para poder llevar a cabo esos estudios. ¿Qué supone para vosotros? Imagino que habréis salido. ¿Qué ha supuesto para vosotros el poder ir a otro sitio, compartir? ¿Qué os habéis traído de vuelta? Que es además tan importante, esa herramienta que pone Europa a disposición de todos vosotros. Tuve la suerte de participar en una experiencia Erasmus en Polonia hace ya 2 años y lo cierto es que dentro de Europa nunca me hubiera imaginado que había culturas tan diferentes pero a la vez tan cercanas como puede ser España y Polonia. Yo me traje desde luego muchos amigos polacos, una experiencia internacional muy enriquecedora con personas que compartían inquietudes por viajar, por construir un futuro europeo de muchas nacionalidades y a la vuelta, como se ha producido digamos, un cierto revuelo con determinados sectores de Europa, de esos países, lo vives mucho más de cerca, ¿no? Vives esa preocupación y vives como si parte de tu casa estuviera en peligro, ¿no? Creo que es una oportunidad de traspasar fronteras y de ya no solo Sevilla es la Europa que conoces, sino a esos países a los que tienen la oportunidad de hacer estancias de estudio. Y bueno, creo que mis compañeros también van a tener oportunidades pronto. Os recuerdo que esto es una mesa redonda y que podéis claro. interrumpir cuando queráis y participar, de la misma manera que también esta parte del público y los que están al otro lado también. Muchas
Muchas gracias, María José, por la pregunta, y no lo digo como un lugar común, sino en este caso en concreto, este tema me toca particularmente porque una de mis batallas personales prácticamente es explicar constantemente que el programa Erasmus no es exclusivamente un programa de movilidad de estudiantes en el que estudiantes universitarios de FP o de otras opciones estudiantiles van al extranjero, sino que tiene muchísimas líneas de financiación a nivel de movilidad de jóvenes, de intercambios juveniles, de intercambio de buenas prácticas, asociaciones estratégicas. Es decir, es un programa muy profundo, con una capacidad transformadora muy importante y que si no se explota más es porque la juventud lo desconoce. Es una batalla que hacemos constantemente y por favor yo os animo a todos a nivel individual, a hijos, hermanos, padres, familiares, por favor informaros sobre este tema. Tiene una capacidad transformadora y muy importante. Adicionalmente quiero señalar que esta movilidad y esta forma de ir derrumbando barreras tiene una segunda consecuencia muy importante. No solo es la idea de construir una Europa de las instituciones en la que permitimos el movimiento de capitales, mercancías, etcétera, sino que la sociedad europea se convierte verdaderamente en una sociedad europea. Podemos hablar de una sociedad europea porque acabamos teniendo amigos lituanos, polacos, portugueses, checos, etc. El hecho de que asumamos esto como algo diario, como algo común, que entre dentro del relato cultural de una sociedad es verdaderamente lo que puede hacer que tanto la juventud europea como la no juventud europea vayan construyendo y desarrollando de una forma que verdaderamente acabemos asentando una sociedad europea correctamente integrada. Y en este sentido, de la misma forma que antes era bastante crítico con las instituciones europeas por la comunicación y de cómo ésta se llega, creo que en este sentido las instituciones europeas han sido muy inteligentes y mucho antes de que la sociedad pudiera generar esta demanda han conseguido dar respuesta a algo y generar programas que verdaderamente acabarán siendo transformadores para nuestras sociedades europeas. A mí me gustaría intervenir sobre el punto de Erasmus. Yo no pude ser Erasmus porque ya me cogió mayor, pero sí he tenido algo que ver con la gestión de Erasmus desde dentro durante unos cuantos de años. Creo que Erasmus, junto con el euro, son los dos elementos más federalizadores en todo el proceso de integración europea. Sobre todo cuando era solo Erasmus, por supuesto ahora Erasmus Plus pues nos ofrece muchísimo más, pero cuando es solo Erasmus que da la oportunidad en un momento clave de la vida, porque ese mismo desplazamiento, esa misma movilidad la hace 10 años más tarde y ya es diferente, en un momento clave de la vida, insertarte en una sociedad, no solamente estar de vacaciones o ir a pasar 15 días a un voluntariado, sino insertarte en un sistema educativo y que eso se te reconozca. Por tanto, todas las bendiciones para Erasmus, pero me gustaría dejar una preocupación. Somos unos privilegiados. No os podéis imaginar cuánta gente, no es que no se vaya de Erasmus, es que ni lo piden, porque seamos realistas, o tienes un cofinanciador al que probablemente llamas papá, o es que ni te planteas el irte de Erasmus. Y eso que tenemos la ayuda de la Junta que nos costó sangre, sudor y lágrimas conseguir. La ayuda, si tienes una beca de estudio, vale. Ayudas de la universidad, pero aún así, al que difícilmente le salen las cuentas viviendo en su casa y siendo un puñadito más de arroz en el puchero, no le salen las cuentas para irse de Erasmus. Y en eso hay que hacer un esfuerzo grandísimo. No sé si el programa ALMA efectivamente podrá hacer algo, pero que no se nos olvide que también hay un porcentaje muy grande de la juventud que no son ninis, que son gente que está estudiando y que se están partiendo la cara y que son el futuro y que van a pagar el Next Generation que nos vamos a gastar nosotros, ¿vale? Y que también tienen que disfrutar de esa formación. Antes hablaba del Brexit, Ángeles Benítez, de eso que nadie se esperaba, que todo el mundo daba por hecho que no iba a pasar, pero la verdad es que despedimos al Reino Unido de la Unión Europea y estamos viendo que hay mucho movimiento populista, no solamente al otro lado del océano, sino también aquí.
Se trata de destruir muchísimas instituciones, como he dicho antes, que garantizan bienestar, paz, prosperidad, libertad. ¿Qué pensáis desde las instituciones y qué pensáis desde vuestro punto de vista con lo que está pasando? Estamos en un momento complicado y peligroso, como es lo que nos llega a través, como dice María, de toda esa información, infoxicación, que se dice también, ese término que identifica también todo lo que está pasando en el mundo de la información. Uno de los padres fundadores de Europa ya dijo que Europa se hará a fuerza de crisis, y eso es lo que en realidad ha estado pasando. Pensar que desde la anterior comisión ya hubo que gestionar la gran crisis económica, la crisis migratorias y otras muchísimas. El Brexit, efectivamente, fue un bombazo. O sea, nadie se lo esperaba, no fuimos suficientemente previsores. Para mí, yo hablo muy francamente, fue también un gran fallo de comunicación por nuestra parte, porque yo recuerdo que todas esas cuestiones políticas, nuestra consigna, la instrucción que teníamos como institución y como funcionarios era estar calladitos, no decir nada. O sea, ni siquiera podíamos, recuerdo que había cosas, datos, de hecho, porque que podíamos haber aportado y no lo hicimos. O sea, es cuando Farage andaba por Londres con un autobús diciendo el Reino Unido se ahorrará no sé cuántos millones de pounds a la semana si salimos para financiar el Sistema Nacional de Salud. Eso era mentira, simplemente era mentira. Después le preguntaron, yo no sé de dónde, o sea, una ligereza, y nosotros sabíamos que era mentira. Nosotros teníamos los datos, no sé quién dijo hace poco, dato mata relato. Si hubiéramos venido con los datos, no podíamos, esa fue la instrucción. Yo pienso que eso fue un gran error. No digo que hubiera solucionado la cosa, porque hubo mucha abstención de gente joven, llovía ese día, luego la gente, en fin, pero nadie pensaba. Yo recuerdo al día siguiente en nuestros pasillos, en toda la institución, que andábamos todos como en estado de shock, andábamos como fantasmas, como no podíamos creer. Y todos pensaban, no, la semana que viene seguro. Hasta que nos dimos cuenta y nos llevó un tiempo de que era irreversible, de que aquello era irreversible, y ahora ya sabemos, pues como todos estos, en técnicas de prospectiva, de foresight, de prospectiva, se llaman los Black Swan, los cisnes negros, pasó eso, pasó lo de Trump, pasó la pandemia, pasó todo esto. Entonces, esto nos ha enseñado que tenemos que ser previsores y tenemos que prepararnos, y sobre todo tenemos que fortalecer lo que es nuestra construcción y proteger nuestros valores. El Brexit también, que tuvo como consecuencia que los otros 27 se unieron mucho más e hicieron un frente común a la defensa de nuestras posiciones negociadoras y en muchísimos más ámbitos. Esa unión perdura al día de hoy, pero... ¿Está bien? ¿Está bien? Está bien. Pero es difícil porque, como dije antes, tenemos los retos externos, que son muchos, y los retos internos. Eso hace una combinación muy peligrosa. Estamos en una situación, para mí, de extrema fragilidad. El populismo que tú has mencionado, y estamos haciéndole frente con mayor firmeza, porque también creemos que la sociedad europea nos lo pide. ¿Qué pensáis vosotros? Que no tenemos que defendernos de los ataques de cuando Polonia, Hungría, cuando el gobierno polaco o el gobierno húngaro dicen que la primacía del derecho comunitario, que eso no sirve para nada, que eso es un invento que no hemos inventado y que ya está. No podemos. Igual, ya sabéis que la Comisión ha retenido los fondos a Hungría y Polonia porque nos dotamos de un mecanismo de condicionalidad. Usted no respeta estos valores, pues usted no recibe los fondos comunitarios. Ahí le tocamos el bolsillo y vamos a ver qué pasa. Pero la situación es difícil y de extrema fragilidad, aunque yo confío que con la fortaleza de los mecanismos, con la unión que perdura entre los 27 y sobre todo con la fuerza que nos puedan dar, que nos podáis dar todos los ciudadanos a través de todos los mecanismos, pues podamos hacerle frente y que el día de mañana nuestros jóvenes puedan seguir manteniendo y disfrutando de una unión que tanto ha hecho por países como el nuestro. Efectivamente, porque esa es la percepción que tenéis vosotros ahora mismo. Cuando pasa algo en fronteras que no son las nuestras, como lo que está pasando en Ucrania, el movimiento de tropas, además lo estamos viendo en televisión a vista de dron, nunca mejor dicho, Blanca, a vista de dron, todo lo que está pasando, todo, cómo están entrando las tropas, cómo se están posicionando los movimientos de soldados.
Pero como coge muy lejos, eso está lejísimo, pero es muy peligroso. La gente joven es capaz de darse cuenta de lo que está ocurriendo ahora mismo a las puertas de nuestra casa. Bueno, lo primero que quería decir es que estaba escuchando las intervenciones y estaba pensando, tío, ¿y la juventud? ¿Qué hacemos? Es que con estas situaciones, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué mecanismos tenemos la juventud de informarnos? Porque habéis dicho que hay muchísima información y tenemos la información a nuestro alcance, pero muchas veces no sabemos cómo acceder a ella. Entonces, yo estaba pensando, tío, en Equipo Europa, ¿cómo hacemos? ¿Cómo atajamos este problema? ¿No? Y yo creo que es primordial que los jóvenes se sientan representados. O sea, porque yo me pongo a mí de ejemplo. Yo no sabía nada de qué era esto de la Unión Europea hasta que entré en la carrera y me fui de viaje a Suiza con el que era antiguo portavoz, que se llama Javier Tordesilla, y me dijo, oye Cristina, es que estamos en la Unión Europea, que esto existe, que es real. Y me contó lo que era Equipo Europa. Digo, es que es muy importante sentirse representado, escuchado, saber dónde está la información, canalizar la información y a raíz de esa información actuar sobre ella. Y la representación juvenil a nosotros nos hace darnos cuenta de que hay jóvenes. Yo, por ejemplo, tengo 20 años, de 20 años que nos movemos, que queremos atajar estos problemas, que queremos seguir estando en la Unión Europea y que queremos promover los valores y que a nosotros se nos críe con estos valores. Entonces yo creo que la juventud es muy importante que en espacios como la COFOE tengamos nuestro espacio, ¿no? En las instituciones se nos escuche. Por ejemplo, en el European Youth Event, Equipo Europa presentó 95 propuestas. Una de las propuestas fue la más votada del AI, ¿no? Que nos sintamos representados para que nos hagamos conscientes de todo lo que pasa en el mundo, de que sepamos lo que pasa y de que tomemos acciones para que los demás, lo que decían antes, el boca a boca, que sepamos pues nada, actuar sobre todo lo que pasa. Yo sí quería simplemente decir que cuando has preguntado si los populismos son realmente una amenaza interior en la Unión Europea, yo diría que desde el Parlamento Europeo, de verdad, lo vemos todos los días, el cambio y el giro que se está dando en los últimos años. Yo creo que con las crisis que empezaron ya en el 2008, en este siglo XXI, ese proceso de globalización en el que ha habido perdedores, como en todo gran proceso transformador, ha habido gente que ha sentido que sus hijos iban a vivir mejor que ellos, que no, esa sensación de falta de progreso y ese aumento de las desigualdades. Somos ahora mismo, en la Unión Europea, los países son mucho más desiguales que hace unos años. Hay una desigualdad, además, que no se ve como algo natural, sino con un sentido de injusticia, porque existen las bases, porque tenemos el desarrollo para frenar esa desigualdad y, sin embargo, la desigualdad se está dando. Entonces, en sociedades donde hay esa falta de sensación de progreso y donde las instituciones no saben atajar esas desigualdades, hay un caldo de cultivo tremendo, que es el enfado social, el enfado de la opinión pública, que acaba siendo recogido por grupos, extrema derecha, extrema izquierda. En el Parlamento Europeo es muy llamativo la extrema derecha últimamente, los ataques que están haciendo, y que además te venden siempre lo mismo, porque en el Parlamento Europeo la extrema izquierda se sienta en un lado, la extrema derecha se sienta en el otro, pero al final cuando van a votar, como se juntan en el voto anti lo que sea europeo, se acaban dando la mano y acaban siendo lo mismo. Y son partidos que te venden, por ejemplo, en el tema de la Unión Europea, todo tipo de desinformaciones. Están siempre, mienten más que hablan, pero sobre todo te venden la idea falsa de que la globalización es culpa de la Unión Europea. Que si nos saliéramos de la Unión Europea ya no viviríamos, ya no tendríamos los problemas que nos provoca la globalización. Por ejemplo, que si hay una mujer con velo en tu barrio con la que tú no te identificas nada de nada, seguro que es por culpa de la Unión Europea. Que si la empresa donde trabajabas se ha ido a China, es por culpa de la Unión Europea. Entonces, todos los efectos negativos que tiene una globalización desordenada se los achacan a la Unión Europea. Ahora que Reino Unido ha salido de la Unión Europea, ¿no está viviendo Reino Unido en un mundo globalizado? ¿Cuál es la diferencia de Reino Unido antes del Brexit y después? Que ahora son X millones, creo que eran 70 y pico millones de ciudadanos luchando por su futuro,
y antes eran 450, ¿no? O 500 casi millones con ellos. Entonces, yo creo que lo que tenemos que saber contrarrestar ante ese populismo anti que utiliza el cabreo de la gente por la desigualdad y por la sensación de injusticia y de falta de progreso en convencerte que la Unión Europea es el culpable de todo y que en tu casa, con tu repliegue, en tu estado, en tu soberanía de tu estado-nación, en tu Sevilla maravilloso, donde todo lo que decidas vas a estar más protegido, hay que saber contrarrestar con argumentos, pero argumentos bien informados, de que a problemas globales, soluciones globales, y de que tienes mucha más fuerza para luchar por los estándares de medio ambiente, de lucha contra el terrorismo, de ciberataques, de cualquier amenaza que sea global hoy en día, de los estándares de calidad del empleo, cualquier otra cosa que se os ocurra desde la Unión Europea que desde fuera, ¿no? Entonces, esos populismos existen y esos populismos van a ser vuestro mayor reto para defender. Y la democracia va a ser algo que vais a tener que defender. Yo tuve la suerte de ser una persona que nació en democracia. Yo nací en el 77, fui un regalo de la democracia y aparecí aquí, pum, ya está. Entonces yo nunca he tenido que luchar por ella. Pero yo tengo 2 hijas de 13 y ojalá me equivoque, pero yo creo que van a tener que luchar dentro de unos años y antes de lo que vosotros os pensáis, por defender que el sistema democrático es el sistema que mejor responde y que hay una serie de libertades y una serie de derechos que hay que defender. Porque además hay países autoritarios que están dando muy buena respuesta con ese modelo autoritario, por ejemplo, a la lucha contra la pandemia, porque claro, es muy fácil. Pues yo te pongo un QR en el móvil y de casa no sales como estés hasta que yo te diga lo contrario. Entonces, pero ¿a costa de qué libertades? ¿Y a costa de cuántos derechos? Y eso, muchas veces, cuando estamos enfadados y cabreados, lo que queremos es que nos protejan. Y entonces compramos todas esas tesis populistas que existen. Y además está habiendo todo un movimiento de desinformación muy político, muy complicado, desde Rusia, desde China, desde países de América Latina, desde Estados Unidos. Acordaos lo que pasó con el Capitolio, el asalto al Capitolio hace ahora un año, en enero del año pasado, en el que esos ataques de desinformación no son ataques gratuitos de voy a hacer ruido un poco para divertirme, voy a contar que las vacunas en el fondo te están metiendo un chip de no sé qué. No, son ataques que tienen toda una estrategia detrás de desestabilizar los sistemas democráticos y lo estamos viendo. Y ahora mismo hay comisiones en el Parlamento Europeo que se dedican a investigar de dónde narices sale esta desinformación y cuál es la intención que tiene. El problema es que como tardes más de 1 hora en desmentirlo, el daño que está hecho es tan grande. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos sociedades informadas, necesitamos sociedades educadas, que entiendan y que sepan de qué estamos hablando, lo que se juegan en Europa y que dejen ese activismo de sofá para venir a defenderlo, porque es que os va a tocar defender la democracia europea. Has hecho una amplia reflexión sobre igualdad cuando comenzábamos el acto y una de las cosas en las que me gustaría hacer hincapié, si os parece bien, es en cómo el colectivo de mujeres en toda Europa ha sido uno de los más afectados durante la pandemia. Una de las iniciativas de las que hablaba María, en las que está muy involucrada, Mujeres Valientes forma además parte de ella. ¿Dónde están ellas? Por favor, dejarme decir esto. ¿Dónde están ellas hoy en Sevilla? Me encanta. A mí estamos aquí. Es una iniciativa que surge en un encuentro, en una reunión. ¿Y dónde están ellas? ¿Dónde están esas mujeres referentes? Con la pandemia son muchas las que han desaparecido, muchísimas. ¿De qué manera, cómo se va a encargar la Unión Europea? ¿Qué trabajo tiene que hacer la juventud para volver otra vez porque sois muchas las mujeres referentes? Yo estoy aprendiendo muchísimo, te saben un montón, estos niños, muchísimo. Yo estoy aprendiendo infinito. ¿Cómo es el trabajo que se va a llevar a cabo para que otra vez estén ahí esas mujeres referentes? Me consta que desde Igualdad de la Junta de Andalucía tenemos aquí a la delegada de Igualdad, Ana González Pinto, Marta Gómez, coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer, hacen un trabajo ingente. ¿Cómo se va a unir todos esos esfuerzos para que la mujer vuelva otra vez y sobre todo trabajemos en común con ellos? Que ha tenido sobre las mujeres y su representación en los espacios de debate público y de toma de decisiones. Lo que dijo Simone de Beauvoir, que es verdad, tiene toda la razón del mundo, que bastaría una crisis, cualquiera fuera su dimensión, para que los derechos de las mujeres se volvieran a ver cuestionados, y es por ello que nunca debemos dar por garantizado lo que tenemos, que lo que tenemos ahora es el resultado de una lucha de muchos años, incluso podríamos llegar a decir siglos,
que no ha sido nada fácil, que estamos aquí hoy todas mujeres valientes, que esa valentía es la que nos ha llevado a que esta mesa esté llena de mujeres, esta sala esté llena de mujeres, y es un legado que nos han dejado. Y Fernando, claro, indispensable. Y Fernando. Es un legado que no podemos dejar de luchar nosotras, que está en nuestras manos, que en nuestro futuro, a nuestras hijas, a nuestras nietas, les podamos decir, sigue con esta lucha que va a merecer la pena. Y es que es muy importante el componente simbólico de decir, una niña pequeña en su casa está viendo las noticias y ve que las personas que van a decidir sobre su vida son principalmente voces masculinas, caras masculinas, hombres principalmente mayores, de elevada edad, y no van a sentir que tengan unos roles y un espacio para que ellas puedan tomar una decisión ahí. Entonces, en ese sentido, es muy importante una de nuestras propuestas que tenemos en Equipo Europa, en el Foro por el Futuro de la Unión Europea, que propone llegar a una representación del 40% que se instaure de manera progresiva y que sea dura ahora mismo, y que cuando se alcancen esas cuotas del 40%, entonces puedan ablandarse las medidas. Hasta que eso no se alcance, debe ser así, debemos de luchar por la paridad, porque necesitamos que las niñas jóvenes, que nosotras sintamos que tenemos un lugar y que podemos llegar, como me enorgullece enormemente ver que tenemos tanto la representación en España como en Bruselas, como en Estrasburgo, que son mujeres las que llevan las riendas, porque siento en general que la sociedad tiene miedo a ver que las mujeres llevan las riendas, y que además las mujeres tenemos miedo a que la sociedad nos cuestione justamente por ser nosotras quienes llevamos las riendas, y somos totalmente capaces de hacerlo, y tenemos aquí dos grandes ejemplos para ver que lo podremos hacer algún día. Pues ahora, si os parece, vamos a hablar de emprendimiento. Aquí hay grandísimas empresarias, emprendedoras muy jóvenes, mujeres que trabajan muchísimo desde Andalucía. Son unas auténticas mujeres valientes que en plena pandemia han empujado muchísimo. Para mí son todas un ejemplo a seguir, son esas referentes que están ahí siempre y en las que nos podemos mirar porque son un auténtico espejo. Pero es verdad que la pandemia ha dejado claro que el mundo tiene que avanzar, tiene que tomar otro rumbo, otros caminos, y además en un momento como este la pandemia ha traído cosas malas, pero ha traído cosas muy buenas, y una de ellas es que ha sido un empujón tremendo para llevar a cabo grandes iniciativas. Nos hemos digitalizado, de pronto todo el mundo es muy tecnológico, muchísimas cosas que antes nos parecía un mundo hacer se están haciendo, y desde Europa se están llevando a cabo grandes iniciativas con fondos europeos como los Next Generation, y este dato me lo facilitó Patricia Cabanilla en la entrevista que se publica hoy en Mujeres Valientes, que supone 12 veces lo que significó el Plan Marshall. Yo no sé si se hacen una idea de lo que significa eso, 12 veces lo que significó el Plan Marshall. Es mucho dinero. ¿Cómo van a llegar esas ayudas? ¿Cómo se van a gestionar? ¿Cómo están llegando ya? Porque se supone que están llegando ya, y aquí me consta que hay muchas que están pendientes y muchos que están pendientes de esas ayudas. Y la gente joven, los que estáis aquí, imagino que también queréis saber para vuestros proyectos de emprendimiento, porque es verdad que hay un gen generalizado en el que se están llevando a cabo muchísimas iniciativas de emprendimiento entre la gente muy joven, porque es verdad que está cambiando todo mucho. Ya cuando pregunta quién quiere emprender, nadie se queda con la mano abajo. Ya son muchos los que levantan la mano, quieren emprender. ¿Cómo se va a gestionar esas ayudas? Y si vosotros tenéis efectivamente esas ganas de llevar a cabo vuestros propios proyectos. María o Ángeles. A ver, con los fondos europeos, en realidad, ¿cómo se van a gestionar y cómo se van a llevar a cabo? Es una pregunta que hay que hacerle más bien al Gobierno español. Los fondos, Pedro Sánchez, los fondos comunitarios, no digo esto para quitarlo de encima porque lo vamos siguiendo, pero es que estos fondos europeos, que efectivamente suponen alrededor de 14, más, soy malísima en matemáticas, bueno, alrededor de 140.000 millones, aproximadamente la mitad en subvenciones, aproximadamente la mitad en préstamos. En realidad, todo el Next Generation para toda Europa
son préstamos, es la Unión Europea como tal la que sale a endeudarse a mercados internacionales, y tengo que decir que ha habido mucha más demanda que oferta, lo cual dice también mucho de la estabilidad y de la confianza en nuestro sistema europeo. Pero, en fin, de todo ese gran paquetazo, a España le han sido atribuidos unos 140.000 millones, de los cuales ya sabéis, pero permitidme que repita las cifras, la mitad ya están llegando porque ya están aprobados, la mitad son subvenciones. La parte préstamos todavía no ha sido solicitada. La parte préstamos tiene que ser cofinanciada por el Gobierno español y tienen de plazo hasta agosto del 2023 para hacer esa solicitud. Ya se ha anunciado que lo van a hacer, pero bueno, ahora estamos con los 70.000 millones. La voluntad del Gobierno español fue de concentrar todas las reformas e inversiones en los 2 primeros años, lo cual es un ejercicio extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque la capacidad de absorción y la capacidad de gestión también tiene que estar muy aceitada, y esto es una cosa completamente nueva. Nueva, ¿por qué? Porque la Administración española, desde el año 86, que España se convirtió en miembro de la Unión Europea, ya está muy rodada en la recepción y en la gestión de lo que son los fondos estructurales, el Fondo de Desarrollo Regional, el Fondo Agrícola, el Fondo de la Política Agrícola o el Fondo Social, que son fondos territorializados. A cada región se atribuye su fondo. En cambio, los fondos Next Generation no son fondos territorializados, son fondos atribuidos a un país, a un Estado miembro, que tiene que responder de su ejecución. Nosotros lo único que hacemos es analizar si los hitos y los objetivos que nos han sido sometidos y a los que el Estado español, el Gobierno español se ha comprometido, se cumplen o no. Pero nosotros no entramos en el resto de las cuestiones. Sabemos que la Administración española también es un gran reto porque tiene, como decía, tiene que aceitarse, tiene que prepararse para esa absorción y para que la capilaridad de los fondos se llegue, porque hasta ahora hay los ministerios, cada uno en su ámbito, hacen las licitaciones necesarias, hay una parte directamente discutida y atribuida en la conferencia de presidentes y hay una parte licitada para ayuntamientos, que son después los que tienen que hacer que eso llegue a las empresas. Pero nosotros eso no lo podemos juzgar. Nosotros sí hemos hecho desde el principio, desde la primera visita de la presidenta von der Leyen, una llamada en la que hemos insistido mucho y muchas veces, para empezar, como digo, con la voz de la presidenta, para que esto sea consenso, para que sea un proyecto país. ¿Por qué? Porque lo que estamos proponiendo es una transformación radical de la economía, de los modos de producir, de consumir, de los modos de vivir, para que todo sea más verde y más digital, por los retos que tenemos detrás. Y porque tenemos que dejar unos sistemas sanos, porque, como bien has dicho antes, estos fondos habrá que devolverlos a España, y son préstamos, y no es casualidad que se llamen Next Generation, es decir, son estas generaciones las que dentro de bastante, si Dios quiere, pero tendrán que devolverlo, y nuestra voluntad es que todo facilitar todas las condiciones para que lo puedan devolver cómodamente. Entonces es una oportunidad única donde el fallo no es una alternativa que se pueda contemplar y no es un paquetazo que se vaya a repetir. Entonces, es una responsabilidad absolutamente enorme para eso. Somos conscientes también del debate político tan difícil que tiene lugar en España con este tema. Pero eso es un tema que compete a las autoridades españolas. Nosotros venimos llamando al consenso, a la apropiación del proyecto y a la participación general y consensuada. Qué bien que nos lo hayan contado de manera tan clara. Yo sé, claro que sí, estamos en una mesa de debate y esto es conferencia sobre el futuro de Europa. Adelante. Agradeceros a todas y todos los que estáis en la mesa. ¿Está sonando bien? Sí. Todos los que estáis en la mesa, la participación me han parecido muy interesantes. Perdonadme que no me quede con las ganas de hacer una pregunta que me inquieta muchísimo y sobre todo va por vosotras dos, ¿no? Estoy intentando acceder a esos fondos, comprenderlos, utilizarlos y demás, porque
Yo me creo eso de la nueva economía, de que tenemos que hacerla más verde, más transversal, más inclusiva, en fin, yo todo eso me lo creo. Pero, ¿qué piensa la Unión Europea a la hora de que esos fondos lleguen a una economía como la española, donde aquí el 90 y tantos % de las empresas son pymes y micropymes? Es que parece que los fondos europeos están hechos para grandísimas empresas, donde hay unos departamentos financieros extraordinarios, donde hay un personal súper preparado, que habla inglés, que habla francés, que entiende toda esa maraña de la Unión Europea que tiene su sentido, pero es compleja para el que está fuera. ¿Qué tenéis pensado para los chiquititos que estamos aquí en Andalucía, por ejemplo? Que seguro que tiene que haber más regiones en Europa que tenga una problemática similar a la nuestra. Yo creo que es que tengo muy poquito más que añadir a lo que ha dicho María Ángeles, porque lamentablemente en Europa también hay un problema de expectativas, ¿no? Cuando algo no funciona, nos hemos acostumbrado a mirar hacia arriba y a decir, bueno, pues los de Europa que vengan y lo solucionen. Y Europa, si os siento ser tan dura, pero Europa no solo es un cajero automático donde uno va y saca dinero. Europa es un conjunto de reglas, de valores y de presidentes que se sientan en torno a una mesa y deciden cómo van a solucionar lo nuestro y lo que viene ahora. En esta decisión, en estos fondos Next Generation, tal y como ha explicado María Ángeles, son muy disruptivos porque se rompe la manera de pensar que había y de distribuir los fondos que había hasta ahora. Entonces, esa capilaridad que era tan importante asegurar desde la Comisión Europea y desde el Parlamento hasta ahora, con los fondos tradicionales, por eso se llaman fondos regionales, por eso se llaman fondos de cohesión, porque queríamos cohesionar el territorio y donde era muy importante el criterio de cómo se repartían, ahora salta por los aires porque en una época de pandemia, de crisis importante, se le dice, Gobierno de España, aquí estás, toma, y no hay criterio territorial y tampoco hay criterio de pyme, gran industria, pequeña industria, autónomos, no hay ese tipo de criterios. Lo que hay son criterios temáticos porque queremos recuperar una visión política que es de este agujero de la pandemia, de esta amenaza de recesión, vamos a salir solo si somos capaces de transformarnos como sociedad, porque los retos son distintos. Solo saldremos en clave verde, en clave digital, en clave social, pero va a ser el Gobierno el que decida cómo. Entonces, acordaros al principio, cuando se anuncia ese desembolso de fondos, había una bronca tremenda entre las comunidades autónomas. Algunas decían, oye, que se reparta por número de población, venía Madrid, y venía Andalucía, no, por número de parados, y venía Galicia, no, por despoblación. Y claro, cada uno quería unos criterios donde entendían que tenían mayor prioridad. Es el Gobierno español el que tiene que decidir qué criterios atiende a nivel territorial y a nivel de tipos de empresas, pequeñas empresas. Eso supone un gran reto en un país como España. España tiene una dificultad enorme de absorción de fondos europeos, porque los españoles en general estamos muy mal preparados, porque no tenemos una educación en idiomas para hacer frente a este tipo de peticiones, porque desde las administraciones regionales hay pocos recursos, muchas veces humanos y financieros, para hacer frente a este tipo de peticiones. Entonces, el reto es doble y triple salto mortal, porque queremos dar respuesta, se quiere de verdad dar respuesta, y a quien hay que ayudar es a los pequeñitos primero, porque son los que sostienen la economía, sobre todo en un país como en España, que es el 90%, creo recordar, son pymes. Entonces, es súper complicado, pero la respuesta a mí me encantaría. Yo tengo muchas opiniones, yo te puedo dar la opinión de María Andrés, tomándome luego una cerveza y en off the record, pero lamentablemente, o sea, las instituciones europeas se limitan a establecer lo que María Ángeles ha llamado hitos, que se llaman así, que es que cumplas con una serie de condiciones en verde, o sea, que el 30% vaya a fondos en los que se mejore, por ejemplo, la sostenibilidad y el medio ambiente. Ahora, si el Gobierno de España decide gastarlo en hacer ventanas sostenibles y el aislamiento de los edificios, o en dárselo a las pymes para que sean más sostenibles, o en hacer cualquier otra cosa, esa es decisión del Gobierno de España. Y cómo se estimule la economía. Lo que sí que se le dan es recomendaciones, también hay una serie de recomendaciones semestrales en el semestre europeo, que no tienen nada que ver con los fondos Next Generation, pero de los que nos hemos dotado en la crisis financiera del 2008 anterior, donde se cambia también todo este sistema de gobernanza, y que son recomendaciones. Y en esas recomendaciones sí que la Comisión Europea lleva mucho tiempo diciendo, bueno, hay que atender también pues a la reforma laboral, o a las pymes, o a los sectores autónomos, hay una serie, pero son recomendaciones. Entonces,
¿cómo me gustaría a mí decirte? Mira, si eres una pyme, llama a este número que te lo solucionan. Te hacemos la subvención, te la presentamos y seguro que mañana lo tienes. Hay que empujar y es muy difícil. Y la falta de idiomas en España, además, es especialmente difícil. Y la falta de preparación en las administraciones regionales todavía lo hace más complicado que en otros países nórdicos, a lo mejor, donde están más acostumbrados. También es verdad que el desembolso en España ha sido mayor. Vamos a ser el país que más fondos Next Generation reciba de todos. Entonces, esa capacidad de absorción vuelve a ser un reto todavía mayor. Con lo cual, mucha interlocución, mucha comunicación en los diferentes niveles, nivel europeo, nivel nacional, nivel regional. Tenemos aquí a Maricruz, que es representante de esas instituciones europeas a nivel muy local, ¿no? ¿Cómo aterrizamos Europa en el territorio? Pues a través de nuestros centros de documentación y de nuestros Europe Direct. Entonces, yo estoy segura de que ella va a poder incluso darte más información que yo de cómo en Andalucía de momento se está pudiendo articular. Ella no tiene la varita mágica, ella no tiene ese número de teléfono. Pero sí que de alguna manera tenemos estas personas que son responsables también de las políticas europeas a nivel local para intentar ayudar a desbrozar toda la maleza que hay y a entender cómo y de qué manera se puede acceder a esas necesidades desde la administración regional o nacional como corresponda, ¿no? Por ejemplo, pero nos cuesta a nosotros. O sea, es que me encantaría daros otra respuesta, pero es la realidad. A mí me está costando mucho entender cómo se están articulando los fondos y yo todavía no tengo la información que me gustaría tener. Todavía no la tengo. Espero verla y conocerla en los próximos meses. El otro día en el Ministerio de Industria nos hablaban de una partida, que es una partida modesta, pero que era para mujeres emprendedoras. Y yo le decía, maravilloso, dame ejemplos. Bueno, pues todavía no consigo entender dónde llama la mujer emprendedora, ¿no? Están en ello, hay una partida, sí, saben cuál es, no me atrevo a decirte la cifra porque se me ha olvidado. Pero bueno, hay que trabajar de manera conjunta entre todas las administraciones y falta información a día de hoy, es verdad. Entonces, vamos a ver si entre todos conseguimos que el fondo llegue a quien tiene que llegar y que haya esa canalización a través de las administraciones que va llegando y que está llegando, pero que, bueno, pues que no lo hace fácil, que es verdad. ¿Puedo añadir? Sí, claro. No, yo solo quería añadir que el Ministerio de Economía tiene una página web muy completa donde están publicadas todas las licitaciones que van haciendo. Luego creo que antes de ayer, ahí confieso que no lo he visto todavía, pero antes de ayer volvieron a publicar la información sobre cómo se están distribuyendo los fondos. No la he visto, pero antes de ayer hubo una publicación. Hoy comparece la ministra Calviño en el Congreso para explicar cuál está siendo la distribución. Yo sé que todo esto no te va a ayudar, pero cómo se hizo todo eso. España presentó, como todos los demás países que tenían acceso a estos fondos, un plan estratégico, es decir, la Unión puso a disposición este paquetazo y pidió, decidme cómo lo pensáis gastar. Entonces, cada país tuvo que presentar, España, como dice María, España e Italia son los dos principales beneficiarios. España presentó su plan estratégico, que tiene una serie de políticas palanca y una serie de componentes, donde se van declinando por sectores todos los objetivos de los que he hablado. Bueno, por ejemplo, el 70% de los edificios tienen que estar modernizados, en el sentido tienen que ser más eficientes desde el punto de vista energético para el año militar. ¿Cómo lo van a hacer? Pues ahí tienen que hacer las licitaciones donde pueden participar en todos los ámbitos. Las pymes pueden participar, así como otras empresas. Hay una partida específica para digitalización de pequeñas empresas. En fin, todo eso existe. Yo pienso que sería bueno, por ejemplo, que os apoyéis sobre las entidades asociativas tipo CEPIME, que imagino que aquí en Sevilla también todos ellos. Yo creo que todas esas asociaciones han preparado pues información y que facilitan guía y orientación a las empresas individuales para que puedan acceder y para que sepan qué está pasando con todo eso. Yo también te voy a decir, yo vengo del centro Europe, igual que Maricruz, pero en la provincia de Huelva, ¿no? Depende de Diputación. Ha parecido hecho, por aquí están los compañeros o compañeras de ProDetour, que es Diputación. Sí, auxiliadora. En todas las entidades locales, porque cuando se ha presentado el plan de resiliencia a nivel nacional,
se le ha pedido a todas las entidades locales, digamos que está ido desde lo más local hasta lo nacional, ¿no? Todos los ayuntamientos han presentado sus propuestas, las diputaciones como provincia lo han presentado, luego el gobierno regional, hasta que llegamos al plan nacional, ¿no? Y prácticamente lo que conozco es a nivel de diputaciones, hay grupos de trabajo que son los que han conformado lo que es la propuesta a nivel provincial, que están haciendo seguimiento a todas esas licitaciones y estas convocatorias que se publican continuamente en la página web del Plan de Resiliencia, el Plan Nacional. Se publican las convocatorias que van saliendo, de cómo se van convocatorias para poder acceder a esos fondos, y que las administraciones, la que yo conozco, ¿no? Hay grupos de trabajo, personas que están encargadas del seguimiento de esos fondos a nivel provincial. Te invito a que te pongas en contacto con ellos también. Bueno, creo que vamos a cumplir con el horario televisivo que yo impuse al principio. Lo que sí es a María Campos, al otro lado, que está Marina Gomariz, que anda por aquí. Esto da para 3 mesas más, o sea que tenemos para 3 años la visita de María Andrés. Estoy poniendo en un compromiso, lo siento. María Andrés, María Ángeles Benítez, os esperamos para el 23, para el 24 y para el 25, porque tenemos que hablar de igualdad, volveremos a hablar de juventud y tendremos que hablar también de todo este tema, porque ya habéis visto que al final el debate ha surgido con el tema de emprendimiento y de ayuda. Ha sido un auténtico placer haber contado con vosotras. Llevamos trabajando con vuestra visita desde prácticamente marzo del año pasado, cuando le dije a María, tienes que venir a Sevilla, por fin, hoy estamos aquí. Gracias a Fundación Valentín de Madariaga por habernos acogido, es un lujo estar aquí. Gracias a todos los que habéis asistido, gracias a Cristina Segura, a María Parejo, Fernando Vivar y Miranda González y a todos los de Equipo Europa que habéis venido, que nos habéis acompañado, a todas las empresarias, emprendedoras, Universidad, Maricruz, muchísimas gracias. Gracias por estar, gracias por el esfuerzo que me consta que habéis hecho. María Andrés, directora de la Oficina del Parlamento Europeo, y María Ángeles Benítez Salas, directora de la Comisión Europea en España. Estáis aquí, en Sevilla. Hoy estamos aquí en Sevilla. Queremos que volváis, os esperamos. Necesitamos tener esa comunicación que ha quedado tan clara. ¿Cómo necesitábamos tener las voces aquí, verdad? ¿Cómo lo necesitábamos? Era muy importante la comunicación. Una desde su corazoncito periodístico que tiene, os hace ese llamamiento, esa llamada a la acción. Así que muchísimas gracias. Os quedáis emplazadas. Tenemos ahora, como decimos aquí en Sevilla, vamos a tomar una cervecita. Vamos a tomar una cervecita. O una cervecita con ese, Venga. líquida. Y lo dicho, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer poder organizar todo esto y que hayáis respondido de esta manera. Habéis estado a nuestro lado. Seguimos y vamos a seguir construyendo juntos, como bien ha dicho Ángeles. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.